Buen día, Dios les bendiga. Para hoy, diciembre 4, el devocional se titula No te engañes. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Había un hombre en un campo de golf que era desde cualquier punto de vista un jugador muy malo. Cuando ocasionalmente conectaba con la bola, lo hacía con salvajes movimientos cortantes y la enviaba en cualquier dirección excepto la correcta. Sus ataques eran ineficaces y débiles, y consistentemente dio con el palo en el suelo. En medio de esta lamentable exhibición recibió una llamada en su teléfono celular y dijo algo como esto: Sí, estoy en el campo de práctica. La verdad es que muy bien, enviándola hasta el otro extremo del campo. Mis golpes, oh, rectos como flechas e increíblemente largos. Quienes observaban querían decirle: No te engañes. Santiago nos advierte que no nos engañemos cuando se trata de cuestiones de la Biblia, la fe, el creer y la conducta. Ya antes había advertido contra el engaño en general, Santiago 1:16. Aquí, sin embargo, lo hace personal, identificando un área crucial de peligro: el autoengaño. Para ilustrar su punto, Santiago usa una analogía divertida. Imagina una persona que se mira a un espejo y luego olvida su apariencia. Esta imagen nos ayuda a comprender nuestro peligro. Si acabamos de calzarnos unos zapatos que no combinan o tenemos manchas de suciedad en la cara, un espejo es útil no para animarnos en nuestra situación, sino para que podamos ver nuestro problema y hacer lo necesario para solucionarlo. En otras palabras, el autoengaño puede impedirnos ver graves deficiencias que es necesario abordar. La Biblia es nuestro espejo. Su propósito no es felicitarnos cuando hay cosas en nuestra vida que no están bien, sino desafiarnos. Cuando la miramos, descubrimos cosas que no conoceríamos si no hubiéramos mirado allí. Pero si las descubrimos y no hacemos nada al respecto, nos engañamos a nosotros mismos y permanecemos en nuestra situación. Si la Biblia debe ser efectiva en nuestras vidas, debemos escucharla, recibirla y aplicarla. Tratar adecuadamente la palabra de Dios no significa simplemente leerla, comprenderla y estar de acuerdo con ella. Significa hacer lo que dice. Al mirarte en el espejo de la palabra de Dios hoy, mañana y todos los días, observa lo que refleja en ti. Entonces, ten cuidado. No te engañes, sino actúa según lo que has visto, permitiendo que la Biblia sea una palabra transformadora en tu vida, así como en todas las vidas que Dios te llama a influenciar. Sé un hacedor, no alguien que se engañe a sí mismo. Para profundizar, Salmo 119, del 41 al 48. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Que la paz del Señor Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones. El devocional del día de hoy nos trae una reflexión tan importante para nuestras vidas que la sola confrontación que nos hace con la palabra, con lo que somos, nos debe producir escalofrío. El título del devocional es No te engañes. Mis amados hermanos, Santiago nos hace esa exhortación, eh, un llamado de atención muy serio a que nos autoevaluemos. ¿Por qué? Porque la verdad, el ser humano es así, somos expertos en autoengañarnos, a pesar de que las cosas que se hacen eh, no van bien, no se están haciendo bien, pero nos engañamos y decimos que vamos bien. Eh,
Y cada vez que somos sorprendidos en algo indebido, nuestra tendencia es a negarlo, a decir mentiras, a justificarnos o más tremendo, a echarle la culpa a otros, en lugar de tener la valentía de aceptarlo con humildad y con dolor de corazón, pero a veces actuamos con altivez, con descaro y muchas veces con cinismo. Mis amados hermanos, en ocasiones nuestro comportamiento es como el del gato que quiere tapar con tierra lo malo que ha hecho. Y déjenme leerles lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Son palabras del Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y quiero hacer notar que nos dice la Escritura, y no ha permanecido en la verdad. Y ese es el verdadero propósito que, que Él tiene. Eso es lo que Él persigue con los creyentes, que no permanezcamos en la verdad. Y es por eso que Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mis hermanos, si retenemos la palabra de verdad y la ponemos por obra en nuestra vida, es porque el poder de la palabra nos ha transformado, nos ha regenerado, nos ha hecho entender cuál era el error en el que estábamos. Pero si no lo hace y nos autoengañamos, la verdad nos volvemos religiosos. Voy a utilizar una expresión que usan los católicos. El que peca y reza, empata. Aquí no se trata de eso. Por eso Santiago nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y cuando se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y a veces escuchamos hermanos que se lamentan mucho y se preguntan por qué el Señor no nos bendice. ¿Acaso el Señor se olvidó de nosotros? Y asienten que son fieles asistentes a la iglesia. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿qué tanto pones en práctica la palabra de verdad que recibes? Y como ya lo he dicho varias veces en estos devocionales, nuestro pastor cada domingo siempre nos pregunta, ¿qué van a hacer ustedes con toda la palabra que han recibido? ¿Cómo la viven? Y Santiago es claro cuando nos dice,
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y yo repito las palabras usadas por el autor de este devocional. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, Santiago nos confronta con una verdad profunda. Escuchar la palabra no es suficiente y obedecerla es evidencia de una fe verdadera. De eso se trata, no solo de escucharla, sino de obedecerla y de ponerla en obra en nuestras vidas. La fe reformada enseña que somos salvos por gracia y solo por la fe. Pero esta fe nunca está sola, sino que nos hace caminar en las obras que Dios ha preparado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. La obediencia no es el medio de salvación, sino la evidencia de que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Santiago también nos advierte que quien oye la palabra, pero no la obedece, se engaña a sí mismo. Mis hermanos, entendamos algo. El peligro no es ignorar la palabra, sino escucharlo todo y no vivirlo. Esta es una forma sutil de religiosidad. Asistir, escuchar, asentir, pero no ser transformado. Y la verdad, de esta clase de individuos están llenas las iglesias. Gente que solo tiene comezón de oír. Y por eso es que proliferan tanto iglesias de garaje donde se les dice simplemente lo que quieren oír, pero no se enseña la verdad como Dios lo pide. Mis hermanos, la verdadera fe se ve es en la práctica y escuchar sin obedecer lo que hace es endurecer el corazón. Y el obedecer es fruto de una vida regenerada. La obediencia no nace del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en el corazón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Calvino decía, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. La palabra no solo informa o no solo debe informar, sino que debe transformar. Mis amados hermanos, preguntémonos con sinceridad, ¿qué clase de oyente soy? ¿Soy un oyente habitual o un hacedor fiel? La palabra está encaminada a cambiar mis decisiones,
a cambiar mis hábitos. ¿Realmente está cambiando mi corazón? ¿Mi fe se nota fuera del templo? Y ustedes saben por qué lo digo. Cuando llegamos a la iglesia los domingos, todos muy bien arregladitos, con la Biblia debajo del brazo, somos unos. ¿Cómo somos? Y con los hermanos, nuestro comportamiento en la iglesia, cuando salimos, cuando no están nuestros hermanos alrededor, ¿cómo somos? ¿Realmente mi fe se nota fuera del templo? Y mis hermanos, ser hacedor no significa perfección, sino una vida que responde con obediencia a la gracia que hemos recibido del Señor. La obediencia es adoración. Vivir la palabra es evidencia de que realmente hemos escuchado a Dios. Permítanme leer para ustedes esta porción en el Salmo 119. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí vemos cómo el salmista comienza con fuerza propia, sino inicia no con fuerza propia, sino con una súplica. Que venga a mí tus misericordias. Hermanos, cada día necesitamos la misericordia de Dios. No es algo que recibimos una vez y basta. No, eso, las misericordias de Dios deben ser como el pan diario, indispensable, nutritivo, renovador. Debemos entender, me acerco a la palabra buscando información o buscando misericordia. Hoy puedes pedirle al Señor que tu amor me visite de nuevo. Cuando el salmista es avergonzado o atacado, no confía en su habilidad para defenderse. Su respuesta es esta: en tu palabra he confiado. Cuando el enemigo trae condenación, dudas o burlas, nuestra defensa no debe ser emocional. Nuestra defensa debe ser bíblica. Y aquí es donde realmente cobra importancia la palabra. Hermanos, cuando el Señor es tentado en el desierto, el enemigo usó la palabra, pero el Señor también usó la palabra para contraatacarlo. Nosotros lo hacemos. Pues es la palabra la que establece nuestra identidad, establece nuestra esperanza y lo más importante,
nuestra victoria. El salmista pide que su palabra sea nuestro escudo contra las acusaciones y que no quite de su boca la palabra de verdad. Él sabe que hablar verdad depende de vivir en verdad y por eso promete: guardaré tu ley siempre, para siempre. Cuando experimentamos la fidelidad de Dios, nace en nosotros la convicción de obedecerte con perseverancia, no por obligación, sino por amor. Y no olvidemos que Él nos amó primero. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta es una frase poderosa, pues el mundo piensa que obedecer es, es limitarse. Obedecer a Dios no es una limitante, pero la verdad es que obedecer la palabra de Dios rompe cadenas, aclara decisiones, ordena prioridades y lo más importante, libera el alma. A veces pensamos que solo somos cuerpo, cultivamos el cuerpo, lo cuidamos demasiado y descuidamos nuestra alma. Pero es la palabra de Dios la que realmente la cuida, la protege y la librará del mal. Mis amados hermanos, cuanto más obedecemos, más libres caminamos. La palabra del Señor realmente me capacita para hablar de Dios con valentía. El salmista declara que hablará de los testimonios de Dios delante de los reyes y no me avergonzaré. La confianza que nace de las escrituras realmente elimina el temor al juicio humano. Y hermanos, tal vez no nos toque hablar ante reyes, pero sí ante familiares, colegas o personas que realmente necesitan tener esa esperanza que el Señor ha puesto en nosotros, que necesitan que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas. Y es la palabra de Dios la que nos da esa valentía. El pasaje del Salmo culmina diciendo: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La obediencia no es pesada cuando hay amor. El salmista no solo estudia la palabra, la levanta, la honra, la medita y la ama. Una pregunta para nuestro corazón: ¿realmente estoy disfrutando la palabra? ¿Es eso que llena de gozo mi vida, mi corazón, reconforta mi alma? ¿O, o, o leo la palabra por rutina? Mi amado hermano, somos nosotros los que le pedimos a Dios que sea Él quien renueve a través de su Santo Espíritu nuestro deleite en la palabra. Así lo leemos en el Salmo 1. En la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley meditamos de día y de noche.
¿Para qué? La palabra nos dice, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así, mis hermanos, el mensaje de hoy es una clara invitación a que no nos engañemos. Porque como lo dije, somos expertos en autoengañarnos, sino a que nos volvamos en hacedores de la palabra de Dios, a que tengamos vidas con propósito, a que llevemos mucho fruto y que realmente el nombre de nuestro Salvador sea glorificado con nuestra manera de vivir. Espero de corazón que el Señor haya hablado a través de su palabra a su pueblo escogido.